Listo, voy a empezar ya la grabación para la clase del día de hoy. Hoy día es jueves 17 de febrero del 22 a las 5 de la tarde que vamos a iniciar nuestra clase. La clase de hoy trata de la historia clínica ginecológica diferente a la historia clínica obstétrica en algunas características, ¿no? Entonces, lo que queremos buscar, el objetivo que queremos con esta clase es que ustedes estén preparados, ¿no? Para poder tomar datos, ¿no? Para saber qué preguntar y qué tipo de preguntas hacerle a una paciente de diferente característica ginecológica para encontrar una o alguna otra patología que sea por algún motivo la paciente no las dice a su médico de cabecera, pero sin embargo hemos notado en la práctica que es siempre al interno, al que realiza la historia clínica más detallada, más escueta, o el que tiene más apego con la paciente, que consigue datos que a veces no podemos conseguirlo en el hospital en una visita tan rápida. Entonces, ustedes el próximo año van a ser internos de medicina. Entonces, la principal herramienta del interno de medicina y una de las principales funciones es la elaboración de la historia clínica, ¿ya? Entonces, en obstetricia, en ginecobstetricia, tenemos dos tipos de historias clínicas. Una que es la ginecológica, que es la que vamos a tratar hoy, y otra que es la obstétrica, que tiene también sus particularidades, tiene sus características, ¿no? Que ya las van a tratar cuando toquemos el tema de obstetricia. Aquí nos vamos a centrar más en la mujer de todas las edades, no gestante y que tenga alguna patología que sea de origen ginecológico, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con mi ponencia. Bueno, una de las características de la historia clínica o sobre todo de lo que de la forma en que uno debe de obtener los datos es que tienen que seguir una línea, ¿no? No es que llego y vengo a ver, pregunto, fulanita, ¿cómo se llama? ¿Qué le duele? ¿Cómo está? No, hay una estructura. Toda esta estructura ha sido hartamente estudiada, consensuada, para que todo lleve o sea solo siga una misma línea y un solo patrón de la elaboración de la historia clínica. Al ser un documento legal, como saben ustedes, tenemos responsabilidad de lo que escribimos, de lo que afirmamos, de lo que decimos y firmamos, ¿no? Asentando nuestra firma. Entonces, tiene una responsabilidad legal el elaborar. Si por A o B uno omite datos que fueron recepcionados o fueron obtenidos de la paciente y no los coloca, o si es que cambia la palabra o el término utilizado y esto puede ser utilizado como, por ejemplo, en un juicio o ser materia de punición o punible, entonces también puede ser culpado la persona que elabora, ya sea por omisión o por cambiar los datos de la historia clínica. Entonces, tomando de este punto, tenemos que saber que elaborar una historia clínica de cualquier rama, de cualquier rama de la medicina, es un acto legal que está normado con documentos que los podemos encontrar en la página del ministerio, en este caso la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. De ahí se basa todos los documentos o la estructura que uno sigue para la elaboración de esta historia clínica, ¿ya? Entonces es un documento médico legal, ténganlo siempre presente, y se registran todos los datos de identificación de los procesos relacionados con la atención del paciente y que tiene que ser de esta forma, ¿no? Ordenada, tiene que ser integrada, ¿no? Y secuencial. O sea, nunca empezamos con qué le duele, sino siempre empezamos desde la afiliación, ¿no? Nombres, edad, lugar de residencia,
etcétera. Entonces, quienes elaboran la historia clínica, ¿no? Ya sea el médico u otros profesionales para que brindan al paciente o al usuario de salud y que refrendan la misma, ¿no? Ya sea, como les decía, a mano, ya sea digital, pero son los que dicen, porque al final, o hay una parte en la historia que dice elaborado por, ¿no? Y ahí es donde el que elabora la historia debe de colocar los datos. Y cuando son, por ejemplo, quienes no tienen directamente responsabilidad legal, en el caso ustedes de los internos, ¿no? Cuando van a ser internos no van a tener, o estudiantes, porque también de estudiantes van a elaborar historias clínicas, no hay una responsabilidad directamente legal, pero sí está refrendado por el médico que les ha indicado que realicen eso. Entonces, la responsabilidad final cae sobre aquel que es colegiado y que coloca su firma y su sello, ¿no? Sobre todo. Entonces, ¿qué debe tener o qué debe primar en la elaboración de la historia clínica? La que el médico debe ser honesto, ¿no? Cuando la elabora, debe de copiar o escribir sin cambiar las palabras, saber escuchar a la paciente, ¿no? Tener un trato amable y tolerante con la misma, para poder obtener los datos de ella, ¿no? Tenemos que también saber utilizar las diferentes formas de comunicación, ¿no? Comunicación verbal, el rostro tranquilo, un ambiente, el ambiente también tiene que ser sereno, no pueden tomar datos, sobre todo en ginecología. Acuérdense que ustedes van a hacer preguntas tales como número de parejas sexuales, inicio de relaciones sexuales. Entonces son preguntas que atacan o ven la parte muy íntima de la mujer, en las cuales se necesita también un ambiente que sea tranquilo, no con mucha gente alrededor, porque si no van a obtener datos falsos. Imagínense que les toque hacer la historia clínica de una jovencita de 16 años por ahí, ¿no? que viene con sangrado. Pero esta niña o esta joven, digo, esta adolescente, ha tenido un aborto y se ha hecho maniobras. O sea, digamos que esa es la realidad. Pero en el momento de realizar la historia clínica, justo para mala suerte de ella, porque todavía es jovencita, 16 años y tiene vergüenza, va un interno joven, pues, ¿no? Varón, encima bien parecido y le habla bonito y la niña se siente avergonzada, no va a obtener datos de ella. Y eso lo hemos visto. Entonces, debe haber empatía, ¿no? O en otro caso, igual, puede ser una interna mujer y que por ahí le dice, le habla muy fuerte, ¿no? Y al costado está mucha gente y le puede decir, pero, ¿y tú has tenido relaciones sexuales? Por ejemplo, en un tono muy fuerte. La niña lo que va a decir, no, nunca, pero más de vergüenza que porque quiera, y no, bueno, ella no tiene conciencia de que si miente o no miente, no, más va a ser la vergüenza de que el resto escuche o a la misma persona, hasta el mismo interrogante, le pueda decir la verdad, ¿no? Entonces, eso no nos favorece. Por eso es que en el tipo de historia clínica ginecológica deben de utilizar todas las herramientas de empatía, psicológicas, de amabilidad, como les decía, el rostro amigable, nunca hacer gestos. Por ejemplo, ¿no? Le preguntaba, como les decía, y esto he visto, ¿no? Era una jovencita de 14 años y le preguntaron número de parejas sexuales. Mi interna le pregunta, ¿no? Estaba yo mirando, observando cómo realizaba la historia clínica y le pregunta, ¿y ha tenido relaciones sexuales? Y ella le dijo, calladito, en voz bajita, sí. Ay, ¿con cuántas parejas ha tenido? Le pregunto. Y ella le dijo, con 3, ¿no? 14 años. Y entonces, ¿qué? Le dijo. Entonces, eso hizo que la joven no quiera decir más datos. O sea, el utilizar gestos, el utilizar asombros, no nos compete. Nosotros simplemente tomamos datos y rostro muy no cambiante, digamos, no
que no nos afecte las cosas que podamos escuchar, porque para eso estamos preparándonos, ¿no? Para eso nos preparamos, para eso hemos estudiado primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, con la finalidad de poder llegar a tener un encuentro directo con mi paciente y que esa paciente se abra conmigo, pueda decirme todas las molestias que tiene, los males que tiene, y pueda yo llegar a saber por qué está mal o por qué está viniendo y cuál es el origen de su mal, ¿sí? Si no conseguimos eso y no conseguimos tener empatía con la paciente, tengan por seguro que eh, van a llegar a conclusiones erróneas, van a llegar a diagnósticos falsos, simplemente por no haber sabido interrogar a una paciente y hablando directamente, ¿no? Mujer, ¿no? Ginecológica, que es difícil a veces de obtener los datos, ¿ya? Muy bien, entonces, para eso existe un libro que se llama El ejercicio de la medicina. Es más, se ha hablado y hay muchos autores que se refieren a cómo saber llegar a nuestras pacientes, ¿ya? Entonces, sin más un resumen chiquito de esta parte que les digo, utilicen el rostro tranquilo, sereno, sin mal humor, ¿no? Para que puedan crear una confianza y un ambiente agradable con su paciente y la paciente tengan por seguro, van a confiarles todo, porque saben que al decirles la verdad, se están ayudando ellas mismas, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que queremos que se consiga al momento de la historia clínica o de la elaboración de la historia. Entonces, la historia clínica, ustedes saben, tiene partes, ¿no? Partes entre las cuales una de las primeras es la filiación, ¿no? Ahí vamos a tomar la edad, vamos a ver la raza. ¿Por qué es importante, decimos? ¿Por qué? Porque es nuestra principal herramienta diagnóstica, que ya lo mencioné. Ese es el centro de donde va a partir. No hay paciente que veamos que no le hagamos una historia clínica, ¿no? ¿Y para qué nos llevan? Con el objetivo de llegar a un diagnóstico, ¿no? Un correcto diagnóstico, ¿no? Entonces, el objetivo es identificar en las asintomáticas también los factores de riesgo, ¿sí? Porque pueden ser para pacientes que no tienen síntomas, pero debemos de identificar sus factores. Y en las que sí vienen por algún motivo, encontrar qué motivo de consulta, ¿no? Además también de sus factores de riesgo y de sus antecedentes. ¿Cómo se debe realizar la anamnesis? Como les mencioné, sistemática, estructurada y dirigida, ¿no? En el caso ginecológico, nosotros tenemos una historia clínica que ya está dirigida hacia las probables patologías que pueden presentar nuestra paciente, que debe incluir la anamnesis, lo que les mencionábamos, ¿no? Filiación, motivos de consulta, por qué viene, los antecedentes personales, ginecológicos y obstétricos, los antecedentes familiares, y como generalidades acá les he puesto, ¿no? De que debemos de buscar o propiciar el ambiente agradable para tomar los datos. La paciente debe expresar libremente sus molestias. Los términos usados no deberán de tener el mismo significado para el médico y el paciente, ¿no? Que lo que yo diga me entienda mi paciente, ¿no? No utilizar, eso se refiere a no utilizar terminología técnica sobre todo, ¿no? Las preguntas no deben inducir respuestas, ¿ya? No deben inducir respuestas. Y serán sencillas y concretas. El médico deberá saber escuchar, ¿sí? No siempre tampoco les refiero a que estén ustedes totalmente callados y que la paciente hable, porque nos ha tocado muchas veces que hay pacientes que hablan y se desvían del tema. Entonces, lo que se debe hacer es dirigir a ese tipo de pacientes, ¿no? O sea, volverla a centrar. La paciente viene por un tema, digamos, de sequedad vaginal y termina hablando del dolor de hueso y de que la operaron en el año, hace 20 años, de esto y sufría de la cáncer y sigue hablando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber volver a traer a nuestra paciente y decirle, sí, pero en este periodo, cuando le vino esta molestia que fue hace una semana, usted presentó tal cosa o qué presentó, entonces la regresamos, la retornamos al problema en particular por el que ha venido, ¿no? Entonces eso también es saber escuchar
Y no simplemente dejarla que hable porque yo estoy pensando en otra cosa o estoy pensando que tengo que hacer tal cosa y voy a hacer la exposición y dejarla hablar. No, dirigirla en la interrogación, ¿ya? El médico también debe aprender en qué momento intervenir, como les decía, ¿no? Y efectuando las preguntas. Por eso se debe dirigir, no dejar que la paciente también se salga del tema, reencaminar el interrogatorio y ustedes, o sea, o nosotros, como decimos, somos los que comandamos este interrogatorio. En filiación, ¿qué datos son importantes para nosotros o qué datos se van a consignar? El nombre, la edad, ¿no? La edad para nosotros es muy importante en ginecología, ¿no? No es lo mismo que venga una hemorragia uterina normal a los 13 años, a los 19 años, a los 40 años, a los 60 años, ¿no? ¿Por qué? Porque por cada edad o por cada grupo etario para nosotros ya nos vamos haciendo una idea o vamos presumiendo y vamos encaminando nuestras preguntas hacia ello, porque sabemos que hay patologías propias por la edad, ¿no? Viene una niña de 13 años sangrando, ¿en qué voy a pensar principalmente, no? No voy a pensar en un problema, por ejemplo, digo, ¿no? De mioma uterino como presunción diagnóstica a los 13 años, no. Voy a pensar, por ejemplo, en un trastorno menstrual, voy a pensar en un trastorno hormonal tipo ovario poliquístico, entonces yo ya estoy encaminando mis preguntas en decirle, y tiene muchos vellitos en la parte o en los brazos, le sale vello, porque a veces llega la paciente y visualmente no tiene nada, pero es porque se depilan. Entonces, y ellas dicen, sí, sí, pero yo me depilo porque no me gusta tener muchos vellitos y no tiene nada, ¿no? O sea, es la pregunta que se le hace. Entonces, entonces ya voy preguntando ciclómetros. Voy dirigiendo o encaminando mis preguntas a ello. Si la mujer, la joven tiene 19 años y me viene con un sangrado, voy a pensar en cáncer, por ejemplo. Puede ser, pero alejado, ¿no? Entonces, mi pregunta más va encaminada a fecha de última regla. ¿Desde cuándo, qué tipo es el sangrado? ¿Por qué? Porque ya ha tomado alguna píldora del día siguiente, por ejemplo, porque ya es una mujer activamente sexual. Entonces, va a tener sangrados, ya sea por abortos, ¿no? Porque se tomó la píldora del día siguiente y la tomó mal y asustada se tomó 2, 3, 4 y empieza con una hemorragia que no le para. Entonces, buscar eso. A los 40 años me viene con sangrado, no le voy a pensar en esto, pues, ¿no? En que se tomó la píldora al día siguiente, poco probable. Ya más tengo que pensar en un problema quizás de patología cervical, úlceras, voy a pensar ahí sí en miomas uterinos, adenomiosis, patologías que van a ese lado. Y si es 60 años, sí, pues ya patología más de cáncer, ¿no? Más de neoplasias malignas. Entonces, todo de acuerdo a la edad, ¿no? Es importante y de acuerdo a eso también voy encaminando mis preguntas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso, en ocupación, bueno, nos va a dar el nivel sociocultural y se va a asociar a los hábitos, ¿no? Igual también hay diferentes ocupaciones que están relacionadas con ciertas enfermedades que tenemos que conocerlas. Sobre el estado civil, bueno, no mucho, solo saber si es casado o conviviente también nos da una idea de la estructura familiar, o si es madre soltera o si es solo soltera. También nos da una idea de cómo es su estructura en vida, ¿no? Sobre todo para lo que es las relaciones, ¿no? Las relaciones sexuales. Una mujer casada ya sabemos que tiene constantemente relaciones sexuales de acuerdo a la edad, a una mujer soltera si es que no tiene pareja, ¿no? Entonces hay patologías relacionadas a eso, infecciones vaginales a repetición, BPH y otras más. En el caso de religión, ¿qué nos importa? Sobre todo las que no permiten transfusiones, ¿no? Pacientes que vienen con una anemia severa por una miomatosis gigante, digamos, y me vienen con 5 de hemoglobina y cuando quiero pasar esa resulta que su religión no les permite. Entonces, en este tipo de pacientes es muy difícil subir la hemoglobina, no conseguir, entonces, para eso hay que saber también respetar, porque se respeta, ¿no? No tampoco obligamos a las pacientes, pero sí es importante conocer la religión, ¿ya? Para evitar estos
estos casos de anemias severas y cuidar mucho este tipo de pacientes, ya que ellas no van a permitir las transfusiones. El lugar de residencia me da una idea del nivel socioeconómico que tiene la paciente. En los antecedentes también se divide en diferentes partes, ¿no? Antecedentes familiares que nos interesen en ginecología, sobre todo que tengan o que hayan tenido los familiares enfermedades crónicas, ¿sí? Crónicas metabólicas, diabetes, enfermedades que pueden ser hereditarias, ¿no? Hacia nuestra paciente, que haya tumores familiares directos con tumores malignos, ¿no? Ginecopatías y mastopatías benignas. Estamos hablando de qué cáncer ginecológico son los hereditarios generalmente, ¿no? O los que tengan que ver con herencia o con genes. Estamos hablando del cáncer de mama, directamente, ¿no? Por los BRCA1, BRCA2, estamos hablando del cáncer de ovario, que puede llegar hasta la segunda línea o hasta tercera línea, ¿no? Tío con cáncer de colon, prima o tía con cáncer de ovario, ya tengo yo un potencial genético alto porque ya estoy viendo que ahí en la familia ya hay un trastorno hereditario familiar, ¿no? Y que soy susceptible a que tenga un cáncer de mama, un cáncer de ovario, un cáncer de útero en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo conveniente? Se les recomienda pues hacerse todo un dosaje de marcadores genéticos tumorales, ¿no? Igual malformaciones, defectos congénitos, hereditarios, también antecedentes de infertilidad en la familia, ¿no? Se ha visto que hay relación también con la infertilidad en las pacientes madre, con dificultad, hermana, infértil, también hay problemas de fertilidad en la paciente. En los personales generales, pues como del grupo y factor, ¿no? Es importante saberlo, los antecedentes médicos que haya tenido, ¿no? Si ha tenido operaciones, siempre registrar todas las operaciones que haya tenido, si ha habido legrados, si ha habido embarazos ectópicos, si ha habido, o en otro tipo de operaciones en general, ¿no? Que signifiquen que tengan, sobre todo abdominales, ¿no? Que si esta paciente va a sufrir una operación nuestra, ¿qué vamos a encontrar por dentro? ¿No? Una paciente ya operada, ya sea de apendicitis, ya sea de hernia o de otras patologías abdominales, cuando hacemos una operación ginecológica vamos a encontrar pues, más adherencias, cicatrizaciones, podemos encontrar, o también puede ser causa de dolores pélvicos crónicos, ¿no? Por causa de adherencias internas. Entonces también nos va a guiar hacia los síntomas que tiene la paciente, ¿no? Todas las operaciones, las alergias, transfusiones, si utiliza medicación, ¿no? O tiene algún hábito de ingesta de un medicamento. Los antecedentes que a nosotros nos importan, o sea, base o que sí tenemos que registrarlos sí o sí, son nuestros antecedentes ginecológicos, ¿no? Entre los cuales no puede faltar una historia clínica sin su menarquia, ¿no? La que da inicio. Ahora, menarquia a una paciente que te tocó hacerle la historia clínica de 72 años, que nos pasa, a veces la paciente ni siquiera se acuerda a qué edad inició, o sea, no le tomamos tampoco, ¿no? Si no recuerda, no recuerdo, no estamos, no, pero señora, acuérdese cuándo fue, tenía 13, 15, no, ya, la señora, ya ni sé cuándo menstrué. Como que a veces también, cuando son muy mayorcitas, no recuerdan cuándo dejaron de menstruar. Entonces, no hay que ser muy incisivos en esas preguntas. Si no me va a llevar a ningún fin, por ejemplo, no, o sea, su patología no tiene relación con la edad de la menarquia, no tengo que ser incisivo con la pregunta. Lo mismo de la menopausia, ¿no? Si es una paciente ya que ha pasado hace muchos años la menopausia y no la recuerda cuándo fue, tampoco ser incisivos porque no me va a traer no me va a beneficiar en nada la respuesta. Simplemente decirle, bien, pues no señora, fue hace muchos años, sí, serán unos 10, 20, 30, ¿no? Preguntando a ver si es que, sí, debe ser como unos 20 años porque no recuerdo cuándo. Suficiente, colocan hace 20 años aproximadamente, ¿no? O sea, no necesariamente, no, pero fue a los 45 años, a ver, piense, o fue a los 48, fue a los no hay diferencia, no hay mucha diferencia si es que ese dato no me va a traer algo. Una niña que
que viene a los 17 años y que me dice que sangra desde un año atrás, o todo lo contrario, no ve la regla desde hace 2 años y después volvió a presentar 3 meses de sangrado, o sea, en ello debo saber cuándo inició su primera menstruación y no confundirse con sangrados, porque a veces vienen como Sputin de un momento a otro y no vio menstruación hasta después de un año, que fue, digamos, a los 12 manchó 2 días, después a los 13 años sí presentó 3 días, pero ya como 3 meses más o 4. Entonces, yo debo diferenciar y debo de ser bien incisivo qué fecha, cuándo, qué edad tenía, qué mes fue que ella presentó ese sangradito. Entonces, ¿por qué? Porque sé que me va a llevar a ver si tiene una oligomenorrea, si tiene, puede tener hasta una menorrea, o si no ha sido menstruación, no ha sido menarquia. Entonces, sí, ahí sí debo ser incisivo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la patología, tenemos que buscar y tomar los datos exactos, ¿no? A lo que sospecho. Las características menstruales, eso sí, en todas. ¿Qué hablamos de características menstruales, no? La cantidad de menstruación, los días de duración, el tipo de menstruación, si es abundante, si es escaso, si viene acompañada de dolor, si está o no en el momento de la menstruación, si tiene un síndrome premenstrual, ¿no? Como algunas tienen, no si antes de la menstruación me vienen unos cólicos terribles, o no si antes de la menstruación empieza a picarme y a sentir prurito vaginal, o no si antes tengo flujo, otras que son después. Termino mi menstruación y me empieza la infección vaginal y empiezo con flujos blanquecinos, malolientes. Entonces, tengo que buscar tengo que describir todas las características que puedan estar asociadas a la menstruación, postmenstruales y cómo es la menstruación, ¿no? Como les decía, duración, frecuencia, cantidad, ¿no? De la menstruación. Eso sí es importante en las pacientes, obviamente, que menstruan. La anticoncepción sí, describir el tipo, desde cuándo lo está usando, no poner, por ejemplo, señora, ¿usa anticonceptivos? Sí, ya, sí, nada más, o sea, revisa esa historia o su residente va a ir a revisa la historia y le pone cero, ¿no? La anticoncepción en una mujer que está usando anticonceptivos, debemos de saber qué tipo de hormona usa, cuándo fue la última aplicación, desde cuándo está usando la persona, todas las características de edad, si ha variado o ha cambiado en el transcurso del tiempo, qué fechas descansó, qué fechas no utilizó anticoncepción. Muchas pasan de píldora, ampolla de mes, ampolla de 3 meses, implante, y están así, saltando, ¿no? Se retiran uno, se colocan otro. Entonces, no solo es sí, sino desde cuándo y cómo ha ido yendo en el transcurso del uso los anticonceptivos. Las ginecopatías, ¿no? Si ha sufrido de infecciones, si ha tenido lesiones vulvares, si ya se ha realizado colposcopías, si ha tenido intervenciones, si tiene si ha hecho sus IVAs, Papá Nicolau, describir todo, qué año fue el último Papá Nicolau, qué año fue la última ecografía, qué año fue o qué fecha fue la última intervención ginecológica, o cuándo se hizo un chequeo ginecológico, ¿no? En nuestro país, o en nuestro medio, en nuestra cultura, no acostumbramos que la mujer vaya al consultorio de ginecología asintomática. No se acostumbra. Es algo que tenemos que ir cambiando con la consejería, con los hábitos positivos, con los hábitos saludables, ¿no? Se debe asistir al consultorio ginecológico o acudir a su ginecólogo mínimo una vez al año. Es como ir al dentista, es como hacerme mi chequeo de que antes, mucho antes, que no había tampoco muchos odontólogos, no había ese hábito saludable de ir o acudir al odontólogo todos los años, ¿no? Y muchos hasta cada 6 meses lo han adoptado y son muy puntualitos porque la higiene bucal es sagrada. De la misma forma es la higiene ginecológica para la mujer. El hábito de acudir a su ginecólogo todos los años debe de instaurarse, o sea, debe recomendarse. Ustedes cuando hagan su
bueno, su serum, cuando vayan a hacer el trabajo ya con pacientes directos, cuando hagan su consejería, cuando hagan sus charlas en la comunidad, lleguen y fomenten siempre la cultura de prevención, ¿no? ¿Y cuál es la cultura de prevención? Pues esto, en el caso de la mujer, el chequeo ginecológico, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue? O sea, el año pasado fue su último. Ah, sí, como todos los años, qué lindo sería, ¿no? Que cuando la árbol, sí, fui a acudir al ginecólogo el año pasado, como todos los años, me hizo mi papá Nicolau, revisó que todo estaba bien. Perfecto, muy bien. Entonces, esa es una paciente cuidada, es una paciente que tiene cultura de prevención, ¿no? No la tenemos nosotros, lamentablemente. eh, Nos ha tocado conocer ahora pacientes que vienen de Venezuela, vienen de Colombia, bastantes por la migración, como ustedes ahora saben y son conscientes de ello. Y por más la pobreza que tenga este país o los países de los cuales vienen, son pacientes que tienen cultura de prevención, pacientes que todos los años van al ginecólogo para hacerse solo la revisión. Era raro que saquen una consulta en el centro de salud y que digan, sí, ¿por qué viene? Ah, solo por mi chequeo. No, ¿cómo chequeo? No, acá vienen enfermas. Entonces, acá todavía tenemos esa idea de que tiene que venir la paciente enferma, ¿no? Muy bien, entonces, cultura de prevención es acudir al ginecólogo todos los años y eso nos va a ayudar a prevenir enfermedades. En los antecedentes obstétricos, sí hay que tomar los datos cuando sea listo, cuando la paciente sea gestante, hay muchas otras más características que debemos de tomar, pero en este tipo de pacientes, como no es gestante, pero debemos de saber pues cómo es, si ha tenido embarazos, si ha tenido partos, abortos, ¿no? Embarazos ectópicos y que deben de estar ingresados mínimo en la fórmula obstétrica gestacional como antecedente, ¿no? Los motivos de consulta son diversos en ginecología. Tenemos que centrarnos siempre en los principales, ¿no? ¿Por qué es lo que más viene en nuestras pacientes? Dolor, vienen por flujo, vienen por trastornos de la menstruación, vienen por sensación de bulto, vienen por incontinencia urinaria, vienen por lesiones vulvares. Hay un buen grupo que viene solo por temas de reproducción, ya sea por infertilidad, porque no pueden tener o porque ya tienen tantos hijos y que quieren planificación, ¿no? O sea, tema de reproducción también es un buen grueso de pacientes ¿no? Y otros muchos menores como en el hirsutismo y virilizaciones, que son en pequeños porcentajes, también mastología, patología de mama, ¿no? Fibromas, pacientes que vienen porque les sale leche de la mama, entonces ahí vemos trastornos de la prolactina o está asociado a otros temas hormonales, vienen para el diagnóstico precoz de cáncer genital, como les decía, disfunciones sexuales también, hay consultas por disfunciones sexuales, ¿no? Pacientes que es un área también de la ginecología, ustedes saben, la sexología, ¿no? En las cuales, por ejemplo, no saben lo que es un orgasmo, vienen por eso, vienen porque tienen dispareunia, ¿no? En vez de disfrutar la relación, tienen dolor en la relación. Tenemos que ver nosotros si es orgánico, si es ya psicológico, si es tema de pareja. Entonces, es una parte también que nos compete como área de ginecología, ¿no? También sintomatología urológica, hay un grupo que viene porque se le escapa la orina, se ríe y se orina, ardor para orinar, para miccionar, no puede orinar, la otra parte, ¿no? Temas de menopausia también. Ese es un buen grupo de pacientes que vienen solicitando consejería, sobre todo cómo afrontar, ¿no? El cambio de menstruación, no menstruación, caída de la hormona, esta etapa de llegar de menopausia a climaterio, ¿no? Entonces, también tenemos en ginecología un buen número de pacientes, ¿no? El ardor vaginal por sequedad vaginal, ¿no? Provocado por la menopausia, las vaginitis atróficas. Entonces, son diferentes motivos de consulta. Es amplio todo el tema que abarca la paciente ginecológica, pero
vamos centrando las patologías de acuerdo a, como les decía, los motivos a los cuales viene la paciente. Y de ahí vamos llegando a las conclusiones, ¿no? Bueno, como hablamos de dolor, el dolor en ginecología lo centramos más, debe de ser pélvico, pues, ¿no? Una paciente que viene quejándose de un dolor en epigastrio ya aleja la presunción y tipo ardor, tipo quemazón y relacionado con la ingesta de comidas, no es un tema ginecológico, ¿no? O sea, tenemos que aprender a diferenciar los dolores de origen ginecológico. Acá estamos hablando solo de ginecología. El dolor para ginecología tiene que ser en hipogastrio, ¿no? Generalmente. Fosas ilíacas, ¿no? O en la parte posterior, la sacralgia. Si es el hipogastrio, más pensamos en útero, ¿no? Si es en los anexos o en las fosas, pensamos en anexos, hacemos la inspección de los puntos ováricos. También se puede confundir con infecciones urinarias, ¿no? Por los puntos renoureterales, como ustedes han visto en semiología, que podría confundirse. La sacralgia sí, porque suele haber lesiones de uterosacros, de columna, están relacionados. El tipo de dolor ginecológico, o puede haber dolor tipo cólico, que es una víscera hueca, o continuo, ¿sí? Un dolor que siempre permanece. Dice alguna pregunta, ¿y cómo le duele? Ahí tengo el dolor, ¿no? Es un dolor tipo distensión, compresión, inflamación, puede ser una inflamación, puede ser una isquemia, tipo dolor continuo, un ejemplo, una torsión de un quiste ovárico, ¿no? Hay una compresión por el tamaño, hay una isquemia de los vasos que produce un dolor continuo, y nuestros dolores generalmente no son gradativos, ¿no? No es como el apéndice que ahora me duele y después ahora me duele más y a la otra me duele más, no. Nuestros dolores son más continuos. Ahí está el dolor, no se pasa, no es tan intenso como como les mencioné el apéndice, porque no es un dolor inflamatorio, pero a medida que va aumentando sobre todo la isquemia, si es por isquemia, sí se convierte pues en un dolor ya más agudo, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Entonces, en el caso de un mioma que comprime vejiga y le provoca un dolor en hipogastrio, ¿no? Que está relacionado con la orina, entonces sí va a ser también un dolor continuo, pero que no es un dolor gravativo, no es un dolor en el cual yo digo, este es un abdomen agudo quirúrgico. Pocos son los dolores ginecológicos que sean abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Como les decía, porque sería un abdomen agudo quirúrgico o un embarazo ectópico, pero para eso ya sería un tema obstétrico, ¿no? Pero en ginecología el mioma no duele, el mioma solo duele si se comprime, la adenomiosis no duele, está relacionada, duele sí, pero con la menstruación. Son dolores que se toleran, ¿no? Son dolores permanentes, pero que se toleran. No hay un dolor gravativo, intenso, que la paciente venga retorciendo, me duele, grite de dolor. Si viene así, tengan por seguro que no es ginecológico. Hagan bien la historia clínica y van a ver que hay otra cosa agregada a eso, ¿no? A menos, como les decía, que estamos hablando de una isquemia, que eso sí pueden provocar dolores muy intensos. Muy bien. Formas especiales también de dolor, la dismenorrea, ¿sí? Pacientes que tienen mucho dolor con la menstruación y que han llegado a emergencias, ¿no? Hemos tenido pacientes que vienen con sangrado, según ellas sangrado, y con un dolor que no aguantan. Entonces, cuando hacemos todo el examen, la ecografía, la anamnesis, vemos la anterior menstruación, vemos este sangrado, en qué momento tocó, vemos las características de los ovarios en la ecografía y vemos sobre todo del endometrio, que es un endometrio menstrual, ¿no? de época de menstruación. Entonces, concluimos porque es un dolor menstrual nada más, ¿no? Pero hay pacientes que tienen dolores tan fuertes, y encima están asociados a veces a síndromes vagales, ¿no? Se desmayan, tienen mareos, náuseas, vomitan, ¿no? ¿No les pueden hacer? Sí, pues sí. Eso es provocado por un aumento abrupto del estrógeno, ¿no? Que les crea ese dolor tan intenso, ¿no? La mayoría nunca llega a emergencia, se toma su Ponstan, paracetamol, se hacen inyectar, se hacen poner Gravola y se les pasa, ¿sí? Continúan con su vida como siempre. ¿Pero por qué pueden consultar? Sí, porque ya están cansadas de tener tanto dolor y quieren ver si tienen algo más asociado a eso para darles tratamiento. Entonces, es un tema de uno, pero les duele, ¿no? Pero de que sea una emergencia por eso, raro.
La tensión premenstrual también típica, ¿no? Los coliquitos menstruales que vienen, que es una sensación de que están muy distendidas, ¿no? Dicen, ah, no, estoy con menstruación, no me cierra el pantalón, estoy hinchado. Sí, pues hay una distensión, ¿no? Por tema ya de nervios de esa zona, por tema hormonal, ¿no? Que genera un edema, un aumento de la vascularidad de la zona pélvica, los vasos pélvicos aumentan de tamaño, entonces basta a veces ni hacen un saltito y gritan porque les duele, porque genera una tensión premenstrual, ¿no? La dispareunia también es un tipo de dolor que van a venir por eso, ¿no? El prurito y un disconfort. También ese es un tema, es un término que, que van a escuchar de las pacientes cuando no describan bien su dolor, pero cómo le duele, le hinca, le punza, es continuo, no, es intenso, no, le arde, no, o sea, no encuentran la palabra para el dolor. Entonces solo es algo que me molesta, tengo ahí, que me fastidia, o sea, como algo que no lo saben describir, pero está ahí presente. Entonces ese es un dolor tipo disconfort, ¿no? Que no la tiene tranquila a la paciente y ni tampoco lo puede señalar directamente dónde es, ¿no? Entonces, en quienes generalmente tenemos este tipo de, ¿qué patologías vemos este disconfort? En las EPIs, cuando son leves, ¿no? Cuando ingresa o clamidia, por ejemplo, ¿no? Que invade la parte de los ligamentos anchos, porque es ahí donde se le gusta ir a la clamidia, y genera pues una enfermedad pélvica inflamatoria, todavía no muy grave cuando es en sus inicios, y les crea este disconfort a las pacientes, ¿no? Que después ya se va transformando pues ya en dolor, ¿no? A medida que va aumentando la enfermedad pélvica inflamatoria. El flujo es otra de las causas por las que vamos a tener flujo, la mitad de la consulta creo que es por flujo. Recuerden que el término flujo no quiere decir patológico, ¿no? El término flujo pues, es una secreción que, de acuerdo a las características, puede ser patológico o no, ¿no? Tenemos flujos fisiológicos, en este caso es claro y transparente. ¿En qué casos, no? Por ejemplo, en la ovulación, ¿sí? O sea, por el tema fisiológico tenemos flujitos en la fase secretora, ¿no? En la fase, en la fase proliferativa. También tenemos flujitos en la fase secretora y también tenemos flujos en la ovulación, que es donde más se nota este tipo de flujo. En la ovulación generalmente es un flujo ya mucoso, con filante, ¿no? Con un moco filante, que en algunas es abundante, que mojan la ropita interior, que deben de colocarse toallitas, ¿no? Las diarias, y en otras ni lo perciben ni lo sienten, ¿no? Cada una es de características diferentes, ¿no? Igual el embarazo también tiene, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, hay... eliminan un flujito blanquecino, pero fluido, y que la paciente lo confunde con infección. Dice, no, tengo infección, y va a la obstetriz y la obstetriz le rellena de óvulos. Y no sabe que es por efecto de la progesterona, por efecto del aumento de la progesterona en el segundo trimestre, en la cual la paciente amanece siempre mojadita porque elimina un flujito blanquecino, que no tiene mal olor, que no pica, que no arde, no duele, es el flujo del embarazo, ¿ya? Y eso es normal, no es malo, no deben de recomendarle nada, simplemente higiene, la higiene, sin jabones astringentes, sino todo pH neutro, y mejor si tiene ácido láctico para la flora vaginal, nada más. Los flujos de la excitación sexual, que también son flujos, y que no es patológico. Y sí tenemos un grupo que es patológico, que lo separamos por ciertas características, ¿no? El color, ¿no? Tenemos algunos, hay verdosos, hay marrones, hay crema, amarillento, como requesón, mencionan las pacientes, ¿no? Tenemos que describir la característica. El olor, ¿no? Fétido, hay unos que huelen a lejía, pescado, simplemente no describen el olor, solo dicen mal olor.
que está acompañado por que toda la zona vaginal pica, quema, ya sea porque esté relacionada a una colpitis o una vaginitis, ¿no? ¿Quién es responsable? Generalmente tricomona, cándida, vaginosis, clamidia y bacterias, E. coli, que también ingresan por la zona, y otras, ¿no? Entonces, todo eso sí ya son patológicos, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien, tratar de desmenuzar mucho las características del flujo para diferenciarlo de qué tipo de flujo es. También, por lo que vienen, como les decía, trastornos hemorrágicos, ¿no? La menstruación. La menstruación, según el menograma de Kaltenbach, tenemos que saber, para saber si es un trastorno en la menstruación, tengo yo primero que saber cómo es una regla normal, ¿no? La eumenorrea, que es mi regla normal, debe tener un intervalo de 28 días más menos 7. Entonces estoy hablando de 21, ¿sí? A 35. O sea, ahí va ese intervalo, ¿no? De 28 más menos 7. ¿Cuánto debe durarme? 2 a 6 días, ¿sí? Y la intensidad puede oscilar entre 50 a 120, que es lo que menciona el menograma de Kaltenbach, ¿sí? Entonces, esas son las características normales. Pero puede haber trastornos, ¿sí? En el trastorno del ritmo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que en la duración, o sea, ya no va a ser, no va a durarme, el intervalo va a ser menor, ¿no? Menos de 21 días, dijimos que iba entre 21 y 35. Entonces, si es menor de 21 días, ya estoy frente a un trastorno del ritmo de la menstruación. Estoy hablando de una polimenorrea. Quiere decir que esta paciente ni bien llega ya 20 días, ya menstruó. Pasa otros 20 días, ya menstruó. Entonces ella dice, y llegan pacientes diciendo que menstrua hasta 2 veces al mes. Y sí, pues puede pasar que está menstruando 2 veces al mes. ¿Por qué? Porque tiene una polimenorrea. Entonces tenemos que anotar bien todas las fechas para poder saber cuál es el ritmo de esta paciente. Como también en menstruaciones normales, he tenido pacientes que vienen diciéndome, doctora, no me llega la regla en este mes y siempre soy bien irregular. Pero cuando tú le haces el mapeo, digamos, mínimo de 6 meses para poder saber el ritmo de una menstruación, tengo que evaluar las menstruaciones mínimo 6 meses. Veo que en la suma de las 6 menstruaciones, el intervalo que hay entre cada una es, por ejemplo, 33 días, pues va a haber fechas en que no va a haber, meses que no va a haber menstruación, pero ella guarda siempre eso, 33, 34, 33, o sea, tiene una cronología, tiene un ritmo. Entonces, ¿es irregular? No es irregular. Es una paciente regular, pero de 33 días, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que explicarle a mi paciente para que no se asuste, ¿no? Porque ya quieren tomar reguladores, ya quieren tomar, se asustan, piensan que las menstruaciones todas son o deben ser de 28 a 30 días, 28 a 30 días, y no es así, ¿ya? Entonces debemos de encontrar solo el ritmo de nuestra paciente y decirle, no señora, es normal, pero su ritmo es de 25 días, por ejemplo. Ya está. En el caso de ser menor de 21, ya sí es una polimenorrea, es una alteración y hay una patología ahí. Igual pasa para el otro extremo, oligomenorrea, ¿no? Que se pasa de 36, puede pasarse hasta 90 días y todavía se considera como oligomenorrea. Pasado 3 meses de ausencia de la menstruación, ya no hablamos de oligomenorrea, hablamos de amenorrea. En los trastornos de duración hablamos de que no el ciclo no es saltatorio de esta fecha, sino cuánto tiempo dura, ¿no? Dijimos lo normal, 2 a 6 días. Si es menor de 2 días, braquimenorrea. Mayor de 6 días, dolicomenorrea. Aquí tenemos, la dolicomenorrea está también, debemos de mencionar los tipos, ¿no? Porque de acuerdo a la intensidad, puede ser tipo 1, 2, 3 o 4, ¿no? Si la intensidad de esa dolicomenorrea, ¿no? Que es mayor de 6 días, es semejante a todos los días, es de tipo 1. Pero si el sangrado, la intensidad del sangrado es escaso, sobre todo los días precedentes al sangrado normal, ¿no? Entonces, tipo 2. ¿Quiénes están ahí? Puede estar la endometriosis, la cervicitis, los pólipos, ¿no? Pero si la menstruación normal se prolonga varios días, o sea, siempre más de 6 días, pero se prolonga con un sangrado en escasa cantidad, o sea, poco, pero más días, estamos hablando de patología miometrial, ¿no? O cervical. En este caso puede ser, pues,
adenomiosis, miomatosis, puede haber hasta cáncer de cuello uterino, ¿no? Que son nuestros sangrados, la forma en la que lo encontramos. Y de tipo 4, cuando la menstruación se inicia y finaliza con un sangrado escaso durante varios días, ¿no? Entonces, antes de iniciar la menstruación, tiene como un sangradito, o sea, mancha, ¿no? Mancha es lo que le llamamos el spotting, mancha, mancha, mancha. Pasa su menstruación, sigue manchando, mancha, mancha, a veces mancha en un mes. Esa ya es una patología disfuncional, el spotting que llamamos, a veces está relacionado con cuando se coloca en el implante o problemas hormonales ya internos que tenemos que ver por qué la paciente mancha, mancha todo el tiempo, ¿ya? En cantidad, cuando es escasa, hipomenorrea. Si es abundante, hipermenorrea, ¿no? Hay a la menorragia, ese término menorragia lo conocemos porque es la asociación de la hiper, ¿no? De sangrado abundante con dólico menorrea, o sea, de mayor duración, mayor de 6 días. Entonces, esa es una menorragia, ¿no? Una paciente que, para cumplir las características, una, no debe estar en el periodo menstrual, o sea, no debe ser su menstruación. Entre menstruación y menstruación presenta un sangrado, pero este sangrado es abundante y le ha durado más de 6 días, entonces estamos hablando de una menorragia. El sangrado anárquico, hablamos cuando es una disgregación irregular del momento, también los spots, no es anárquico, decimos. ¿Por qué? Porque viene todo el tiempo como gotitas, gotitas, gotitas. Otra de los motivos de consulta son la sensación de bulto, ¿no? En hipogastrio, lo típico son los miomas, lo más frecuente. En genitales externos, las distopías, ¿no? Los prolapsos, como aquí vemos en la fotito, acá tenemos los miomas, acá tenemos los prolapsos, que pueden ser totales, pueden ser de primer grado, segundo grado, igual les genera sensación de bulto a las pacientes. Cuando, mientras a partir del grado 2 en adelante, ya crea sensación de bulto el prolapso genital. Este es un prolapso grado 4, ¿no? O trastornos inflamatorios. En pacientes, esto lo van a ver en pacientes posmenopáusicas. La paciente siente que tiene un bultito ahí, pero cuando la revisas no hay nada. Lo único que encontramos es una sequedad vaginal, ¿no? Una irritación vaginal, pero por ya atrofia vaginal, una vaginitis atrófica porque que no hay ya flora vaginal y cada vez que camina la paciente siente todo reseco y como que tuviera un bulto ahí. Entonces eso más lo vemos en vaginitis atrófica. Se trata como con estriol, con cremas y quita o se quita esa sensación, ¿no? En vagina. En hipogastrio, bueno, los miomas es con operación. También vienen bastante por incontinencia urinaria, ¿no? Puede ser de estrés o puede ser de urgencia. Ahí tenemos que diferenciar si es que es para el ginecólogo o para el urólogo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es, a veces hasta para el neurólogo, porque las incontinencias urinarias, no solo ginecológicas propiamente dichas, son las cuales tienen una obstrucción mecánica provocadas por el prolapso. Entonces, sí se va a corregir. Pero una incontinencia urinaria, por ejemplo, por una neuropatía diabética, una paciente que tenga un síndrome neurológico, una paciente de este tipo, ¿no? Una vejiga neurogénica, no la vamos a corregir mejorando el ángulo del uretral, ¿no? Ni operando esta zona ni poniéndole mallitas. Entonces, hay que diferenciar qué incontinencias urinarias son para ginecología y cuáles no son para otra especialidad, ¿ya? En lesiones vulvares tenemos las inflamatorias, distróficas y premalignas. Para eso es la inspección, la observación, la palpación que se debe hacer en el examen físico, ¿no? Que es a lo que vamos a llegar. El examen físico, ¿qué es? La exploración ginecológica básica, ¿no? ¿Y qué debe incluir? Desde la exploración de la mama, de la exploración abdominal y la exploración propiamente ginecológica, ¿ya? Nunca olvidarse de las mamas, como el chequeo ginecológico básico incluye mamas, abdomen interno y genitales, ¿no? Toda la parte ginecológica. Entonces, en la inspección, ¿qué tenemos que ver? Vemos
tenemos que describir, ¿no? Si es que encontramos una pelvis abombada o deprimida, el abdomen, como lo encontramos, si hay asimetrías localizadas, el tejido graso y su distribución, ¿no? Presencia de cicatrices por operaciones anteriores o que pueden hacer sospechar de que puede haber adherencias internas, ver pigmentaciones, ver estrías, la vascularización superficial, ver si hay hernias, y sobre todo el señalamiento de puntos dolorosos. ¿Dónde le duele, señora? A ver, señáleme con un dedito dónde es el dolor, ¿no? Entonces nos va guiando hacia dónde es. En la palpación debe ser sistemática y siempre con la paciente en decúbito, que es nuestra forma de palpar. Tenemos que ver que haya presencia o no de tumoraciones. ¿Cómo hacemos la palpación nosotros en ginecología? Tacto ginecológico, ¿no? Podemos hacerla, como les decía, en dos partes, ¿no? La parte abdominal, que es los puntos dolorosos, hacemos toda la inspección abdominal, pero a diferencia de la general, en ginecología debemos de hacer la palpación ginecológica, que es el tacto ginecológico. Ahí hacemos un tacto vaginal, tacto bimanual, ¿no? O sea, el ginecológico vaginal directamente es para ingresamos para ver las características de la vagina, si es una vagina, ver las características del cervix, si es anterior, posterior, si hay lesiones, si hay dolor en el tacto, si hay prolapsos porque hay una caída de la vejiga, ya voy tocando. Utilizo el bimanual ya, tratando de tocar el fondo uterino y presionarlo con la otra mano, en la mano abdominal y en el tacto para poder describir ya el tamaño, posición, tumoraciones, los anexos. Entonces voy a decir, y en algunos casos tengo que hacer también tacto rectal, por ejemplo, una paciente que ya tiene un cáncer de cuello uterino y quiero estadificar el grado. Recuerden que el grado de cáncer uterino solo es clínico, no es patológico, ¿no? La patología me da que es un cáncer de cuello, me da si es un adenocarcinoma, si es un epidermoide, qué sé yo, pero el grado, si es de tipo grado 1, grado 2, grado 3 de cáncer de cuello uterino, lo da la clínica, el tacto, lo que vamos, hasta dónde ha avanzado. Entonces, para eso es el tacto rectal en estos casos, para ver si es que este cáncer ya llegó a los parámetros, ¿no? Que son las áreas laterales del cuello uterino. Entonces, hago tacto rectal, bimanual, y voy tocando si ya es un grado 3, ¿no? 3B, 3A, depende de qué grado sea, y voy colocando mi diagnóstico. Entonces, es la única forma de estadificar el cáncer del cuello uterino, con el tacto rectal, ¿no? Y el tacto vaginal. Y para otras patologías que utilizamos. O sea, nosotros en ginecología tenemos que hacer tacto para poder describir patologías. ¿Qué otra más? Como les decía, presencia de tumoraciones, cuando es el tacto, la palpación externa, la sensibilidad dolorosa, los reflejos de defensa, si hay diastasis musculares, hay hepatosplenomegalia y también se hace palpación renal. La percusión, solo diferenciarse de áreas timpánicas y mates, niveles de colecciones líquidas, ¿no? Signo de la oleada. Esto en cuando vemos cuando por ahí, por algún cáncer, hay ascitis, ¿no? Cáncer de tipo ginecológico. O otro cáncer, pero que por el líquido que da por la patología, se llena en fondo de saco, de Douglas. Y es nuestra zona. Entonces nosotros hacemos toda esta percusión para ver la cantidad de líquidos, si es timpánico, si es mate, ¿no? En la palpación inguinal no hay que olvidarse del examen de miembros inferiores y de las ingles, ¿ya? Que buscamos adenopatías en el caso de las, sobre todo ITS, ¿no? En el caso de infecciones por transmisión sexual, lo que vamos a encontrar son adenopatías principalmente. Hay que buscar hernias también, que pueden estar en la zona inguinal, los edemas de los miembros inferiores por algún trastorno de retorno venoso, problemas flevíticos, fenómenos compresivos. En la vulva, para el examen de los genitales, tenemos que ver el desarrollo vulvar, ¿no? Si estamos frente a sospecha de algún trastorno tipo Turner, tipo alguna alteración en el desarrollo, tenemos que ver el trofismo, si hay signos de virilización, ¿no? Un clítoris mayor de 1 centímetro ya es un signo de virilización. Entonces me está hablando que, sobre todo en pacientes que tienen problemas de fertilidad,
en pacientes que tienen problemas de ovario poliquístico, en pacientes que tienen problemas de oligomenorrea o amenorrea, tengo que buscar signos de virilización, que me indica que hay un aumento de la testosterona o un aumento, un cambio hormonal que hace que haya una virilización y por ende las hormonas femeninas están bajas. ¿Qué tenemos que pedir? Sed hormonal, ¿no? Hay que hacer la separación de los labios para la inspección, ver el introito vaginal, si está íntegro, el limen, ¿no? De acuerdo a la edad, obviamente, también se debe describir si se encuentra, si está presente o no. Y el periné, hay que ver la longitud y el estado. A veces tenemos pacientes pues, que vienen por desgarros, ¿no? O lesiones perineales y tenemos que evaluarlas también. Palpación de la vulva, que vemos labios mayores, glándulas de Bartolino y la región suburetral. No es tan común, pero también debajo de la uretra crecen unos quistes de Gardner o unos quistes suburetrales que generan dolor en las pacientes, ¿no? Y hay que describirlos también de patología ginecológica. La especuloscopía. Nosotros vamos a hacer siempre, en una paciente no hay examen ginecológico que no se coloque espéculo, a menos que la mujer no tenga vagina. Así nos han enseñado. Nuestro espéculo para nosotros es nuestros ojos. Entonces, tenemos que hacer el examen vaginal. O si no ha tenido relaciones sexuales, obviamente. Pero si es que es una mujer en edad fértil, se debe revisar con espéculo. Tenemos que ver el conducto vaginal, tenemos que ver el cervix, el cuello útero, ¿sí? Utilizamos, puede ser la inspección con valvas, ¿no? Que no son espéculos, pues son valvas en las cuales traccionamos hacia abajo y hacia arriba y observamos, o pueden ser con espéculos que pueden ser de metal o descartables, ¿no? Ahí dice descartables, debe ser descartables, ¿no? El descartables se ha visto que tiene mucha mejor acogida con las pacientes porque es más pequeño, más anatómico, menos doloroso, no les da esa sensación de temor cuando veían semejantes patos metálicos y encima con un sonido tan que ya de por sí es difícil para una mujer romper la barrera de visitar al ginecólogo, que implica tener que retirarse su ropa para poder ser revisada. O sea, ya de por sí eso es una barrera. Y encima ver o escuchar un sonido tan duro que es el espéculo de metal, y los antiguos eran muy grandes, ¿no? Y saber o imaginar el dolor que les iba a provocar eso. Entonces, siempre hay una excusa para no ir a verse al ginecólogo. ¿Por qué? Porque tienen ese rechazo, ¿no? O tienen el temor del dolor, ¿no? Al dolor. Entonces, la llegada de este tipo de espéculos y descartables ha hecho que las pacientes un poco ya no se sientan tan temerosas al famoso Papá Nicolau. Y eso me ha pasado personalmente con muchas, ¿no? Que cada vez que usamos el espéculo, pacientes de 40 años que nunca han ido a un ginecólogo por este temor, entonces, y al momento de colocarles el espéculo, siempre calmándolas, no señora, tranquilo, usted se relaja, se lo coloca en esta posición, no le va a doler, y vamos digamos, aminorando su temor, dándole confianza. Una vez que se coloca este tipo de espéculos, ni sienten, se termina el Papá Nicolau, se dejan, se retira, y le digo, muy bien señora, ya terminamos. ¿Qué? ¿Terminó? ¿En qué momento me lo puso? Ni sentí nada. Ay, así era el Papá Nicolau. Ay, se van felices. Voy a venir todos los años porque no he sentido dolor. Entonces, el dolor o el miedo al dolor es también una barrera que evita que los pacientes acudan. Y por sobre todo, antiguamente, pues estos espéculos de metal muy grandes, muy dolorosos, hacían que genere, y esto pasaba de voz en voz, no, que ese espéculo me hizo sangre, y sí, pues algunos sangraban, ¿no? Porque es una punta un poco dolorosa. Entonces, he ido usted te hizo al ginecólogo y he salido peor de lo que estaba. Me ha dolido, he llorado, he sangrado y no quiero saber más de esta revisión. Entonces, eso tenemos que evitar, ¿ya? Entonces, la evaluación debe ser muy, de preferencia, como les digo, con material que no les lastime. ¿Qué vamos a evaluar? El orificio cervical externo en la nulípara redondo, puntiforme, en la multípara rasgado, ¿no? O transversal.
La epitelización tiene que ser uniforme. Tenemos que ver anomalías, ya sea de forma, de tamaño, de situación, de posición. Hay que ver las lesiones. Si son rojas, eritroplasias. Si son blancas, puede haber leucoplasias. Lesiones exofíticas que pueden crecer por virus del papiloma, verrugas que también se han encontrado en cervix, ¿no? O típicas del cáncer, que dan lesiones exofíticas. Lesiones ulceradas como la cervicitis, causadas por clamidia, causadas por cándida, causadas por tricomonas, o sea, todo lo que encontremos se describe, ¿no? Procesos inflamatorios y de paso se ve el aspecto del moco cervical y del flujo vaginal, se debe describir. Entonces, en la especuloscopía se debe de tomar todas estas consideraciones y describirlas luego de la inspección. ¿Qué procedimientos se pueden realizar o se deben realizar? Como les mencionaba, el análisis de Papa Nicolau, este es el espéculo descartable, solo necesitamos una paleta de aire o un citocepillo, su lámina, un fijador, que es más fácil el de la laca, que sumergirlo en el alcohol también, porque tiene que pasar más tiempo. Con la fijación de laca es rápido. Hacemos también, una vez que ya se coloca el espéculo, no solo tomamos Papa Nicolau, también podemos tomar análisis para el análisis del flujo, ¿no? En fresco. Entonces tomamos con una paletita un hisopo de algodón como esto, ¿no? Un poquito del flujo, ya sea vaginal o de cervico, y analizamos si es que hay gérmenes, si hay Gardnerella, si hay E. coli, o sea, analizamos tricomona, podemos verlo en fresco. El Papa Nicolau, el IVA, que es la inspección visual con ácido acético, ¿no? Aplicamos el ácido acético y vemos si el cuello se tiñe o se cambia de coloración y se vuelve blanco. Y la colposcopía, que también, además de aplicar el ácido acético, utilizamos el Lugol y lo hacemos con una máquina que amplifica a gran escala las células del cuello uterino, ¿no? Para ver problemas de tipo precancerosos o cancerosos. Este es para los análisis en fresco, ¿no? Vemos las células CLU, podemos detectar las células polimorfonucleares, los leucocitos, entonces vemos si es proceso inflamatorio, si es proceso ya de una infección de transmisión sexual directamente. Entonces, de acuerdo a la inspección visual en fresco, ya tenemos diagnóstico etiológico, ¿no? No solo clínico. Recuerden que el diagnóstico sindrómico clínico es síndrome de flujo menstrual, síndrome de descarga uretral, síndrome de inflamación cervical, o sea, síndrome, pero no tenemos la etiología directamente, ¿no? Eso es con el examen directo. Entonces, podemos ver el cuello uterino, como les decía, con lesiones, transversal, leucoplasias, ¿no? Y que se deben describir. Igual las características vulvares, hay un eritema, un edema vulvar acompañado de secreción, ¿no? Amarillo espesa, o digo blanco espesa, medio verdosa, con irritación de toda la zona, ¿no? Entonces estamos en una vulvitis vaginitis, esta es la vulvovaginitis. ¿Provocada por qué? Acá se puede tomar una muestrita y ya sabemos quién. O si no, sea tratamiento, como les decía, sindrómico. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Aquí les presento la historia clínica ginecológica, que es la que ustedes van a manejar cuando vayan al otro año. Es bueno que la revisen, la interioricen, sobre todo para los que se quedan acá y los que si no se van a hacer internado a otro lugar, igual van a encontrar historias ginecológicas. Si no tienen la misma estructura, es muy parecida porque todas se rigen, como les dije, bajo una norma técnica. Entonces no pueden tener de más o de menos, ¿no? Mínimo lo que está aquí. Entonces, bueno, que se familiaricen, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, la filiación, la historia de la enfermedad, agregamos funciones, los antecedentes, ¿no? Patológicos, ginecostétricos, familiares, socioeconómicos. En el examen físico se describe todo lo que nosotros, pero nosotros tenemos la parte ya ginecológica en la que sí describimos genitales externos, ¿no? A diferencia de las otras historias generales. Aquí vemos qué se encontró en la especuloscopía, se describe la vagina, los genitales, los orificios del cérvix, si hay ginecorragias, secreciones, el tacto vaginal, cómo encontramos al cérvix, si está consistencia dura, blanda, si es móvil o no, si duele o no al mover, si ya saben que el signo solo cuando hay dolor
a la movilización del cuello uterino, que es el signo de una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, se debe consignar, se debe ver en el tacto bimanual tamaño de útero, si es móvil, si es doloroso, la superficie, ¿no? Si un útero miomatoso va a ser de una superficie irregular, igual de un cáncer. Los anexos, si se tocan como masa o no, si hay dolor, el fondo de saco. Este TR es el tacto rectal, ¿no? Rosados por el tacto rectal. Dejamos imágenes aquí porque no solo se debe describir lo que se encuentra, sino se debe dibujar dónde está la zona, ¿no? Si es que es patología mamaria y se ha tocado una tumoración, por ejemplo, en cuadrante súpero externo, ya está. Desde la mama derecha se dibuja ahí, ¿no? Pero acá se describe la lesión. O también lo pueden hacer en sentido de reloj, o en la mama, al igual que el cuello uterino, hablamos de radio o sentido horario. Radio 1, 2, 3, 4 hasta radio 12. Entonces puedo decir lesión de 2 centímetros ubicada en radio 10, ¿no? De mama derecha. Entonces ya sé que la lesión va a estar acá. Si yo digo radio 6 de mama izquierda, ya sé que la lesión va a estar acá. O sea, hay que describirla, ¿no? En radio o por cuadrantes, como les mencionaba. Igual en la parte vaginal de genitales, describir, ¿no? Lesión, o sea, solo lo que se encuentra y dibujarlo, ¿no? Si es que marcarlo donde encontramos, por ejemplo, un quiste de Bartolino, dibujarlo, si es derecho, izquierdo, si es de esquene, acá, ¿no? Si es uretral, ya vamos marcando, ¿no? Y el tamaño. En el caso ya de internamente tener los miomas, pues se va dibujando, ¿no? Si es un subseroso, si es un submucoso, si es un miometrial, entonces un intramural, se va dibujando dónde está la lesión. Y este cuadrito, esta cruz que parece un 3 en raya, no es un 3 en raya, es un cuadro de 3x3 que es para las pacientes con prolapso genital, ¿no? Ya cuando vean el tema de prolapso, ahí tienen que estudiar bien y conocer bien la descripción del POPQ, donde el primer cuadro lo reservamos para el área anterior, toda la línea anterior, toda la vagina posterior, y estas son las medidas centrales, ¿no? La longitud cervical, el cuerpo perineal, el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud vaginal, ¿no? Y aquí lo reservamos para el área de la vejiga, del área de la uretra, de la vejiga, para el cervix, del Douglas, del cuerpo perineal y la parte de anterior, posterior de la vagina. Entonces, de acuerdo a esto vamos viendo si hay prolapsos, ¿no? Esto lo van a estudiar en POPQ. Y por último, las extremidades que también se mencionan y la impresión diagnóstica. Entonces, esta es la historia clínica ginecológica que deben de aprender, que es la que utilizamos actualmente en el hospital Hipólito Unanue. ¿Qué miedos tenemos para ir al ginecólogo? ¿Por qué no vamos al ginecólogo? Y esto lo van a escuchar de familiares, de pacientes. Ustedes tienen que tratar de vencer de que no existan esos miedos. Miedo 1, no haberte depilado antes de ir al ginecólogo. No vale, ¿no? No es valedero. Entonces, no. Miedo 2, creer que el Papá Nicolau es extremadamente doloroso. Molesta, sí, porque hasta el descartable también genera una molestia, pues tampoco les voy a decir cero molestias, sobre todo en pacientes muy sensibles. Pero creando la confianza, haciéndoles perder ese miedo, la misma paciente se siente tranquila, relajada y no le va a doler. Va a ser un examen poquito molesto, pero rápido y no doloroso. Otro miedo, que el ginecólogo te diga que estás embarazada en la primera visita. Sí, es típico, pues, ¿no? No voy porque tengo un retraso menstrual y si estoy embarazada, bueno, ahora ya se compran pues los test de embarazo en todas las farmacias y encima ven que está positivo, se toma su píldora al día siguiente. Ya tienen toda la solución en el internet. Mal, pues, ¿no? Porque eso también tenemos que erradicar, porque hemos tenido pacientes, y les cuento el caso de hace muchos años, unos 4 o 5 años, que fue justamente de una estudiante de medicina que llegó a nuestro hospital por un dolor muy, muy fuerte, y pensamos bueno, hasta ella pensaba que era un quiste, un dolor tipo quístico, pélvico, y lloraba por dolor, y cuando vimos era un embarazo ectópico.
los padres pues ni sabían que ella, para los padres ella era virgen, no le conocían ni pareja. Entonces la niña nos rogó tanto que dijéramos que era un quiste y no un embarazo ectópico, pero ya saben que eso no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los miedos también de que haya un retraso o algo que les diga que está embarazada, ¿no? En la primera visita. ¿Y por qué se provocó el embarazo ectópico? ¿A qué voy? El uso indiscriminado de la píldora del día siguiente. O sea, está muy relacionado con el enlentecimiento, ya solo por fisiopatología, enlentece el movimiento ciliar de las trompas, retrasa el movimiento de tanto del espermatozoide como del óvulo. Entonces, ¿qué va a suceder? La fecundación, si se da, se va a dar en un lugar, mejor dicho, la implantación se va a dar del óvulo fecundado en un lugar ectópico. Se va a dar en la trompa, se va a dar en el peor si es en el cuerno, porque llegan a perder hasta el útero. Entonces, el mirar nada más, decir, ya, embarazada, mi píldora al día siguiente, solucionado todo, no es así nomás. O sea, no, es un pensamiento un poco, claro, muy a la ligera, porque las consecuencias que puede generar este uso indiscriminado se ha visto y son muy fuertes, como es los embarazos ectópicos, los sangrados, las hemorragias abundantes por el uso de los trastornos menstruales, los quistes por la presencia del incremento de hormonas. Entonces, trae consecuencias. Por eso es que no debe usarse sin recomendación de un especialista, ¿no? Entonces esta niña justo le pasó por eso, como ya sabía que existía, se tomaba pues su píldora el día siguiente y pensó que nunca le iba a pasar. ¿Y cómo le pasó? Pues con este embarazo ectópico que se enteraron todos, pues, ¿no? Que había estado embarazada y que había tomado muchas veces la píldora el día siguiente. O miedo 4, que el ginecólogo sea hombre y crea que está sucio. Bueno, será por eso que tengo muchas pacientes, porque me buscan mucho por el hecho que sea mujer, ¿no? Hay un temor, pues hay un miedo de que el ginecólogo que les toque sea varón, ¿no? Por diferentes, pero no hay que tener el miedo. Si es que no hay ginecóloga, los ginecólogos varones ahí son tan buenos y tan profesionales como cualquier ginecólogo, ¿ya? Miedo 5, ir con tu madre al ginecólogo y que descubra que no eres virgen. Sí, me ha pasado muchas veces me ha pasado, ¿no? Que viene para la mamá, la niñita de 16 años, su bebé, pero cuando sale la mamá, para que se cambie la pequeña, y ya, porque le tengo que hacer una ecografía pélvica, porque según la mamá es virgen, y le pregunto ya a solas, dime la verdad, ¿has tenido relaciones? Sí, sí, ¿no? Entonces, ese es un miedo a veces que tiene también de que descubra la mamá sobre todo, pero por favor no le diga a mi mamá, es lo primero que me dicen. Y obviamente pues esas cosas se respetan también, ¿no? Miedo 6, que el ginecólogo te juzgue por tu vida sexual. No, para nada, no juzgamos. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo. A ver si tienen alguna pregunta. Voy a ver. Voy a dejar de compartir, ¿no? ¿Se sigue presentando todavía, creo? Sí, doctora, aún podemos ver. Ya, ahora ya no. Muy bien, entonces con esto finalizo mi clase. Si no hay ninguna pregunta más, voy a detener la grabación y conmigo será hasta la siguiente.